Bien. La semana pasada nos quedamos, yo les indiqué que íbamos a comenzar a trabajar con lo que se conoce como el modelo lineal, ¿ok? De ANOVA. Esa fórmula que ven allí en la presentación nos va a servir para analizar eso. Sin embargo, habían quedado un par de cuestiones y preguntas que me interesaría discutir brevemente, por supuesto, con ustedes el día de hoy sobre las condiciones de la ANOVA. Uno era el uso del estadístico del Leven, ¿ok? Ese es uno. Permíteme aquí para dar ingreso a... Nos había quedado de la semana pasada dos preguntas, que era el contraste del Leven, es decir, que se evalúa, y para qué funciona la prueba de homogeneidad. Entonces, alguno pudo revisar, se acordó de eso durante la semana, que nos pueda ilustrar un poco de lo que consiguió, de lo que revisó por allí, en qué consiste el estadístico del Leven y lo otro era lo concerniente a qué sucedería si los supuestos de la ANOVA no se cumplieran. Es decir, ¿qué pasa si no hay normalidad en los datos? ¿Se puede seguir haciendo la ANOVA? ¿Hay que hacer algo distinto? ¿Alguno tuvo la revisión de esas dos preguntitas? Si no, yo las voy a dejar, pero cuando digo las voy a dejar, no es que no las voy a responder del todo hoy, pero me interesa que lo vayan revisando. ¿Alguno lo chequeó? Miren que hay un viejo dicho que dice que el que calla otorga. Entonces, si nadie se arriesga, he de suponer que no se ha revisado del todo esta relación. Es decir, estas dos condiciones. ¿Qué pasa con el estadístico del Leven? O sea, ¿para qué se utiliza? Y eh, ¿qué pasaría si no se cumple con el concepto de normalidad con los datos? Como les comentaba, hoy vamos a trabajar con el modelo lineal. Esa fórmula que les comentaba ahí, no es que usted va a usar la fórmula, usted tiene que entender lo que dice allí, porque vamos a ver ahora el esquema completo, es decir, cómo se hace una ANOVA completo. ¿Ok? Para ello, vamos a ir chequeando un poco lo que significa. Vamos a hacer un repaso de lo que es ANOVA. Primero, un análisis ANOVA supone, y ojo, lo del supone es que vamos a tener que verificarlo, ya lo van a ver en los ejercicios, supone, número uno, que la muestra que se tomó es aleatoria. Esto es lo primero. Segundo, que viene de una población normal. Pero ahí queda la pregunta, ¿y qué pasaría si la población no es normal? ¿Cuál es la condición o qué condición se genera si la población de donde saqué los datos no es normal, no se comporta de manera normal? Tercera condición o tercer supuesto del análisis de la varianza, la homocedasticidad, es decir, que los grupos o las poblaciones tengan todos la misma varianza. Esa es otra. Y cuarta, se asume que las muestras son independientes. ¿Ok? Pero insisto, si no fueran independientes, ¿qué podría ocurrir? Si no hubiese normalidad, ¿qué podría ocurrir? Es más, la tercera pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿y si no hay homocedasticidad, qué va a pasar? ¿Qué supone en el caso que se cumplan cada uno de ellos? Insisto, le dejo esas preguntas, pero las tenemos que responder en algún momento. ¿Qué supone el modelo lineal? Vamos a ir identificando cada valor de los que está presente en la fórmula. ¿Qué es X? X representa aquí el resultado final que tú obtienes de tu variable dependiente por efecto de tu variable independiente. Por la acción de tu variable independiente, ¿qué resultados se obtienen, en la variable independiente? Porque a veces la X, como siempre la estamos asociando en matemáticas al uso de la variable independiente, aquí tiene el efecto de la variable dependiente, que está influenciada por varios factores, o por varios elementos, perdón. El primero es el promedio global. Yo les comentaba la semana pasada con el ejercicio de los métodos
¿ves? De formación de los empleados de una fábrica, que tenía que ir uno como aprendiz, el otro a un aula de simulación, el otro viendo videos y tutoriales, para ver si había alguna diferencia entre los métodos. Y esa vez nos dio como respuesta final que no, que los métodos en general eran los mismos. No había diferencia en las unidades promedios que producían los empleados en cada uno de los métodos. Entonces dijimos, bueno, si está pasando eso, es porque las diferencias que podíamos observar, porque si recuerdan ese problema, no tenían las medidas iguales, las medias no eran las mismas en los tres grupos. Si mal no recuerdo, eran 17, 21 y 19 unidades promedios producidas. Aunque no eran iguales, la cantidad promedio de unidades producidas, el resultado final, la prueba de hipótesis hecha por ANOVA, nos decía que las diferencias observadas allí se debieron a efectos del azar. Es decir, a lo que cada empleado por sí solo, sin lo que pudo haber hecho el método, lograba hacer. Eso es todo, eso es lo que nos quiere decir esa condición. Bueno, aquí en el modelo, eso se observaría en este valor, en el valor de mu, que es la media global. Es decir, si al final yo acepto la hipótesis nula, es decir, que no hay diferencias entre las medias o las diferencias observadas se deben al azar, ¿ok? Lo que puedo indicar es que las diferencias únicamente se deben a los elementos propios o internos de cada grupo, pero no tiene que ver con lo externo que se hizo. Eso externo en este caso era el método de formación del empleado. Ahora, ¿qué otro elemento está presente en la fórmula? Este alfa i, que no tiene, ese alfa no tiene nada que ver con el nivel de significancia, es otra cosa. Dice, constante para los m valores, los que estén presentes en la serie, en los datos, que resume los cambios por efecto del tratamiento o por aquello que estamos implementando como factor, por los niveles del factor, también se puede decir. Por ejemplo, en el caso de la semana pasada, los factores o el factor era el método, pero ese factor tenía tres niveles: método 1, método 2, método 3. Por lo tanto, si el método hubiese tenido efecto, bien, si el método hubiese tenido efecto, hubiésemos visto aquí en el alfa un valor. Cuando digo hubiésemos visto es que en la fórmula o en los resultados, los cambios observados en los promedios se debieron a algún elemento adicional que no es solamente lo interno, lo propio de cada individuo, que era mu, eso lo resume mu, sino que algo externo, eso externo sería el método de enseñanza, hizo alguna incidencia, influyó para que este promedio cambiara. Vea que el mu, que es el promedio global, no tiene subíndice, ni la I ni la J, pero vea que el alfa tiene el subíndice I y el error, que está aquí al final, tiene los dos, I, J. ¿Por qué el mu no tiene índice? Porque él no tiene efecto externo sobre cada grupo, sino aquí es lo que cada quien hizo. Por lo tanto, él lo resume en un solo valor. Mientras que esta I hace referencia a cada uno de los tratamientos de los niveles en el factor que tuvieron incidencia en los datos. En el caso de la semana pasada, esa I tendría valores 1, 2 y 3, porque eran los tres métodos. Por lo tanto, aquí, si el tratamiento 1, es decir, el nivel 1 del factor, el error tiene que ver con los efectos fluctuantes que están presentes en los datos, ¿bien? Por aquellos efectos que, no midiéndose, pero se han controlado en su mayoría, tienen incidencia en los resultados. Ahora, ¿qué se espera con el error? Que tenga media cero, el error, media cero y varianza constante. Eso es lo que se supone debe ocurrir con el error, que tenga media cero. Sin embargo, aunque no lo vamos a hacer ahorita, eso lo vamos a ver en el próximo tema, el análisis del error es un mundo aparte y es un tema aparte. Para efectos de lo que estamos haciendo hoy aquí, muchachos, como estamos asumiendo que el error debe tener media cero, no va a influir de manera inmediata en el modelo y lo vamos a dejar como a un lado. No puedo decir que lo descarto, sino que como su efecto... Vamos a seguir aquí. Ok. Entonces, ese error debe tener media cero y vamos a asumirlo así para seguir con el proceso. Entonces,
¿Qué supone el modelo lineal de ANOVA? Es decir, ¿cuáles son las condiciones que deben considerarse en este modelo? Uno, las observaciones pueden considerarse como la suma, simple de tres componentes. Cuando digo tres componentes me refiero a las tres letras que vieron en la lámina anterior. Mu, alfa y E. Es decir, que las observaciones, el resultado final, la X, debe obtenerse por la suma de esos tres elementos. Ahora, vamos a asumir que el error es cero, porque, insisto, analizar errores es un mundo aparte. Eso necesita otra teoría, manejarse con otros elementos. Por lo tanto, vamos a asumir que la suma es cero. Significa que al final, como el error se distribuye normalmente con media cero y varianza constante, él no tiene mayor efecto en el resultado final. ¿Ok? Y además vamos a asumir que los errores son independientes, es decir, lo que hay en una medición no tiene por qué afectar el resultado de las otras. ¿Eso a dónde nos lleva? A que el modelo tenga tres grandes componentes. Lo que se conoce como la suma de cuadrados total, es decir, las variabilidades. Recuerden que hay variabilidades entre grupos y dentro de grupos. Entonces, el modelo al final, el modelo lineal, se conforma de un cuadrado total, de las sumatorias de un cuadrado total. Eso es para lo que vamos a llamar variabilidad entre los grupos y dentro de los grupos. No es nada nuevo, sino otra manera de entender el proceso que les comentaba la semana pasada. Entonces vamos a tener la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos. Quiere decir que ellas dos conforman la suma de cuadrados totales del modelo. ¿Bien? Eso porque cuando calculemos el modelo, que en este caso, insisto, lo va a hacer es el programa, vamos a tener el cuadrado medio entre grupos, porque esto es un poco como para retomar lo de la semana pasada, el cómo se lee la información de la tabla ANOVA que ustedes tienen allí, y está el cuadrado medio dentro de los grupos, ¿ok? Estos son los componentes que utiliza la tabla de las salidas, Excel, SPSS, SR, los distintos programas que usted busque, para conformar esa tabla y darte la información para que tú definas si cambias o no, si aceptas o no la hipótesis nula. Entonces, los cuadrados medios entre grupos se obtienen dividiendo esa suma de cuadrados entre K menos 1. ¿Quién es K? El número de grupos que usted tiene o el número de factores en los cuales va a dividir su grupo. Menos 1 porque son grados de libertad. Mientras que el cuadrado de los medio dentro de los grupos, cuadrado medio dentro de los grupos, es lo que supone pasa en la variabilidad dentro de ellos, recuerde, comparándola con la variabilidad, ¿sí? Entre ellos. Entonces, esto n menos k, esta n es el total de datos que se tienen, menos k, que sería el número de grupos. Recuerde que la letra k significa aquí el número de grupos o de niveles de factores de la variable independiente. Recuerde que la variable independiente es la que asume el factor. En el caso de la semana pasada, la variable independiente era el método y nuestra variable dependiente era el promedio, la cantidad de unidades que ellos producían. Por lo tanto, de cada uno de ellos, recuerde, sale uno de estos elementos y de ahí se conforma el valor f. Nuestro indicador o nuestro estadístico es esta componente f, que es el cociente entre el cuadrado medio entre grupos respecto al cuadrado medio dentro de los grupos. Basados en eso, vamos a resolver un ejercicio completo. Ahora vamos a indicar algunas cosas aquí. Primero, las preguntas que usted ve aquí, quitando la letra F y la letra G, porque esos son datos que yo les doy, son las preguntas de los problemas de ANOVA, de la A a la E. La F y la G son elementos gráficos anexos que se colocan como una manera de observar aquello que estoy analizando con la salida. ¿Ok? Pero las preguntas que usted ve allí de la A a la E son aquellas que usted va a resolver de forma inicial, pues después vamos a anexar una pregunta más con el ejercicio que vamos a hacer la semana que viene para hacer un análisis ANOVA. Es decir, esas preguntas son las que le van a aparecer en todos los ejercicios, problemas, análisis que vamos a hacer durante la realización de este tema. Insisto, falta una pregunta, porque vamos a ver ahorita al final de la presentación de hoy lo que se conoce como el
análisis lineal, ¿ok? Entonces, el problema plantea lo siguiente. Suponga que un nutriólogo a quien se le ha pedido si existe, él va a verificar si existe una diferencia en el contenido de azúcar entre tres marcas líderes de cereal para desayunar, marcas A, B y C. Va a evaluar la cantidad de azúcar en los cereales, extrae una muestra aleatoria de 6 paquetes de cada marca y determina químicamente su contenido de azúcar. Y se encuentran los siguientes gramos de azúcar por cada muestra que ella tomó. ¿Ok? Observe que ella evaluó una muestra aleatoria de 6 paquetes de cada tipo de cereal. El tipo A o la marca A, si lo quiere ver, marca B, marca C. La tabla muestra la cantidad de gramos de azúcar que se contiene en cada una de las muestras. Entonces nos pide ahora lo siguiente. Elabora un informe estadístico en el cual responda a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las hipótesis para este experimento? ¿Qué conclusión obtiene del contraste del evento? Verifique el supuesto de normalidad de los datos. Asumiendo alfa 0,05, recuerden que ese es nuestro estándar de análisis, ¿cuál es su conclusión con base en la tabla ANOVA? Y vamos a anexar hoy un detalle más. Dice, con base en las pruebas post-hoc o pruebas posteriores, ya vamos a hablar de ella, que está aquí el acrónimo HSD y SNK, ¿qué conclusión obtiene? Luego dice, elabora el gráfico de intervalos de confianza, usted no va a elaborarlo, yo se lo voy a facilitar, y elabora el gráfico de caja. Esos dos últimos gráficos simplemente son para reafirmar o poder observar los comportamientos que analíticamente hemos visto en los cálculos anteriores. ¿Bien? Entonces, vamos con las hipótesis. ¿Ok? Vamos con las hipótesis. No están planteadas en el problema. ¿Bien? No están planteadas en el problema. Vamos a trabajar con ellas, por así decirlo, en vivo y directo. Me explico. Permítame un momentico para algo que voy a hacer aquí. Tenemos que plantear esas hipótesis. ¿Ok? Recordemos algo. ¿Qué mide ANOVA? Voy a tomarme el atrevimiento de llamarlos por su nombre y pedirles cómo lo expresarían. No está en la presentación. En la presentación no están. Está el resto de cosas, pero las hipótesis no están. ¿Ok? Una pregunta. Esta va para Alberto Balbuena. ¿Qué se mide con ANOVA, Alberto? Puedes abrir el micrófono o usar el chat como lo mejor lo veas conveniente. No tengo problema con eso. ¿Qué se mide en ANOVA, Alberto? Yo diría que la media, profe. Ajá. En este Ahora, ¿la caso media de sería qué? la media Ajá. ¿Qué media estamos buscando aquí? del contenido de azúcar, Ajá. de los grupos, del Perfecto. contenido de azúcar. Ok. Estamos tratando de medir el contenido promedio de azúcar. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, Alberto. Ahora, ¿cómo expresaríamos esas hipótesis? Porque tenemos que presentar la hipótesis nula y la alternativa. Entonces, ANOVA mide o va a medir el contenido medio de azúcar. La pregunta es, ¿cómo expresaríamos esa hipótesis donde queremos medir el contenido medio de azúcar? La pregunta sería, bueno, ¿cómo planteo esa hipótesis? Recuerde, la hipótesis nula de ANOVA indicaría que el contenido medio de azúcar en las tres marcas de cereales son iguales, homogéneas, me sirve los dos, repito, el contenido medio de azúcar, en las tres marcas de cereal, ¿sí? Es igual, son homogéneos, o los contenidos medios de azúcar en las marcas de cereal son iguales o son homogéneas. Cualquiera de esas sirve. Esa sería la hipótesis nula, ¿ok? El contenido medio de azúcar en las tres marcas de cereal, ¿ok? Son iguales o tienen el mismo valor. Si usted quiere más finura es, yo quiero ir al detalle más estricto del ámbito estadístico. Las diferencias observadas en los promedios de azúcar de las tres marcas de cereal se deben a efectos aleatorios. Eso sería lo más, es decir, un jurado que le dijera, mira, no me gustan tus hipótesis porque las queremos lo más técnico posible. Ya nos quedan 10 minutos entre vamos y vamos, cerramos y volvemos a iniciar de todas maneras. Vamos a chequear las hipótesis, ¿ok? Disculpen aquí para devolverme a la
presentación donde estaba. Ok. Esa sería nuestra hipótesis nula. La pregunta sería cómo establecer la hipótesis alternativa. ¿Cómo tendría que decir la hipótesis alternativa? ¿Te arriesgas, Andrea Valentina? ¿Cómo expresarías la hipótesis alternativa? ¿Puedes abrir el micrófono, Andrea Valentina, o hacerlo en el chat? No importa. Ajá, tengo aquí el chat. Miren que no es una sesión espiritista. Andrea Valentina, ¿estás allí? ¿Alguno más se arriesga? La cosa de hoy va a ser, bueno, la cosa de hoy no, perdón, sería más alternativa. Ajá, Gabriela plantea uno por aquí a nivel del chat. ¿Existe una diferencia en el contenido medio de azúcar en las 3 marcas de cereal? No, habría que mejorarlo un poco. Ajá, ¿quién iba a abrir el micrófono? Disculpe. El Ajá, promedio de las 3 marcas de azúcar no son iguales. Cuidado, habría un detalle allí. Porque si mencionas que los 3 son distintos, tendríamos que decir que al menos uno de ellos. Ajá. Génesis plantea uno por aquí. Ajá. Al menos uno de los promedios de las cantidades de azúcar es distinto. Sí, esa sería la hipótesis alternativa. ¿Por qué no es conveniente decir que los 3 son distintos? Porque si rechazan la hipótesis nula y vamos a analizar luego las respuestas y resulta que de las 3 marcas de cereal hay 2 cuyo promedio sí son iguales y hay una que fue la que cambió, ya la hipótesis alternativa tampoco tendría sentido, porque usted dijo, o las 3 son iguales o las 3 son distintas. Ajá. Y si no eran distintas las 3, sino una sola, porque las otras 2 eran iguales, no tengo amparado ese resultado en mi hipótesis. Y aquí porque son 3 grupos, pero hay casos donde tú tienes 5 o 6 grupos. Ah, bueno, si tengo 5 grupos y resulta que hay 2 por un lado que son iguales, otro grupo de 3 que son iguales, pero entre esos 2 grupos hay diferencia. Y bueno, entonces mi hipótesis alternativa también queda en el aire, porque yo dije que todas eran distintas. Ah, pero eso no fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo sería la mejor manera, o sea, una forma que nos permita ampliar todas las posibilidades? Al menos uno de los promedios, al menos uno. Yo no estoy diciendo que pueden ser 3, 4. Yo lo que sé es que al menos uno de los promedios de las cantidades de azúcar en los contenidos, ¿sí? En el contenido de los cereales, es distinto. Al menos uno. Ya con eso se libran en que ahí puede ampararse cualquier cosa que pueda ocurrir con los grupos. Me explico. Si son 5 grupos, que sean 3 contra 2 o que sean 4 contra 1 o los 5 completos, bueno, yo dije que era el menos 1. O sea, de ahí para adelante lo que caiga. Entonces, ¿cómo resumiríamos las hipótesis? Hipótesis nula. No existe diferencia o los promedios de contenido medios de azúcar en las 3 marcas de cereal, ¿sí? Son distintas. Yo no suelo utilizar el no. Ahora, como lo escribiste, Gabriela, me sirve. No hay ningún inconveniente. ¿Ok? Me explico. Yo no soy muy dado, el problema lo tengo yo, en que coloquemos las hipótesis con negativas. ¿Ok? Es decir, que arranquemos negando. No es lo más conveniente. Preferiríamos decir más bien que el contenido medio de azúcar en los 3 cereales o en las 3 marcas de cereales es el mismo. O los contenidos medios de azúcar en las 3 marcas de cereales son homogéneos. Homogéneos significa iguales, semejantes, parecidos. Y la tercera versión que les decía, las diferencias observadas en los contenidos medios de azúcar de las 3 marcas de cereal se deben a efectos aleatorios. Eso sería como lo más fino. No le estoy pidiendo que lo exprese así, ¿ok? Pero cuidado con algo. La palabra promedio tiene que estar aquí. Si usted no coloca esa palabra, se cae toda la hipótesis. Bien, se cae. Si usted dice, los contenidos de azúcar son iguales en las 3 marcas de cereal, eso puede ser su hipótesis de investigación, pero no es la hipótesis de ANOVA. No sé si me explico en la idea. Repito, si usted dice, estamos tratando de evaluar y de verificar que los contenidos de azúcar en las marcas de cereal no son las mismas. Chévere, esa es su hipótesis de investigación. Perfecto. Pero cuando usted la va a traducir al mundo estadístico, en el mundo estadístico, usted necesita indicadores. Indicadores. ¿Cuál es su indicador? La cantidad promedio.
Por lo tanto, si usted quita la palabra promedio de las hipótesis, tanto nula como alternativa, ya está malo, porque eso le sirve de investigación. Está bien. Pero recuerde que aquí usted tiene que registrar la variable que vas a medir y ese registro es el que tú vas a utilizar. Ya estamos hablando de variable de tipo cuantitativa para poderlo analizar. Pero ojo, ANOVA no mide las diferencias entre los datos. ANOVA mide la diferencia entre promedios de los datos. ¿Ok? Poco para que tengamos claridad con eso. ¿Qué es lo que tú preguntas aquí, Carlenet? Que si siempre será promedio. Sí, es que es promedio. Lo que medimos en ANOVA es promedio. ¿Ok? Cuando queremos medir datos, tendríamos que irnos a las pruebas no paramétricas. De ahí un poco las diferencias que le estoy dando con respecto a las preguntas que les pedí para el día de hoy. Siguen quedando pendientes esas preguntas. Entonces, plantear las hipótesis supone decir como conclusión en esta primera parte, hipótesis nula. Es decir, se pueden redactar de varias maneras. Una, la cantidad promedio de azúcar presente en cada marca de cereal, pero vea que estoy diciendo la cantidad promedio de azúcar presente en cada marca de cereal es la misma. Los promedios, ¿sí?, de contenido de azúcar o los promedios de azúcar en los contenidos de las marcas de cereales son iguales, homogéneas. ¿Bien? Tercera forma. Las diferencias observadas en las cantidades promedios de azúcar de las tres marcas de cereal se deben a efectos aleatorios. Cualquiera de los tres no sirve. Usted determine cuál le resulta más agradable, más cercana, más cómoda, es más fácil de hacer. ¿Bien? Hipótesis alternativa. Al menos uno de los promedios de las cantidades de azúcar o de contenido medio de azúcar, perdón, en las marcas de cereal es distinto. Al menos uno. Al menos uno de los promedios. ¿Bien? De las cantidades de azúcar en las marcas de cereal es distinto. Con eso usted ya se ampara. ¿Ok? Ya ahí tenemos la hipótesis nula y alternativa. ¿Ok? Insisto, esas preguntas que está viendo en la presentación son las que vamos a trabajar a lo largo de esta parte de la materia. Todos los problemas van a tener esas preguntas. Todos. Insisto, vamos a anexar una al final del desarrollo de hoy para que ampliemos un poco más el proceso. Disculpe, ese es mi celular. Se me olvidó a mí dejarlo en silencio. Entonces, vamos a trabajar con estos procesos a lo largo de la relación. ¿Bien? Disculpen aquí para poner en silencio esto un momentico y ya me comunicaré con la persona. Ok, entonces, hipótesis. Nula, recuerde, promedio de. Las diferencias observadas en los promedios se debe a los promedios obtenidos. Si esa palabra no está, su hipótesis queda anulada porque usted no mide los datos, usted mide el promedio presente en esos datos a través de los grupos donde está analizando los niveles del factor. ¿Quién es el factor aquí? El contenido de azúcar. Eso es lo que está tratando de evaluar la persona. El contenido medio de azúcar. ¿Bien? Un poco para referenciar esto, porque ya va a cerrar esta primera parte de la presentación. Me permiten que voy a responderle a la persona que me llamó y retomamos. Entonces, conclusión final. Hipótesis nula y alternativa, recuerde, tiene que hablar sobre la base del promedio. ¿Bien? El primero habla de que los promedios en los distintos grupos que se presentan en el análisis son iguales, homogéneos, ¿ok? Que las diferencias observadas entre ellos se deben a efectos aleatorios, pero recuerde, si quita esa palabra promedio, se elimina todo. ¿Bien? Voy a cerrar esta primera parte, de un momentico para responder y entonces retomamos nuevamente, ¿ok?